Eh, entonces, eso es un trabajo, el título quizás no va a ser solo sobre Honduras, pero más como el trabajo que Miguel Almunia presentó sobre el IVA, vamos a tener una visión y perspectiva un poco más global. Eso es trabajo con Anne Brockmeyer, Camille Semele y Roald Domi, con la ayuda aquí de José Carlos y otras personas. Entonces, hemos hablado bastante de los regímenes especiales. Cuando los vemos juntos, lo que pasa es que en promedio, en los países que vamos a tener en la muestra, hay alrededor de un 20% de los impuestos que se deberían recaudar si la tasa impositiva legal se aplicaba a todas las empresas que no se recaudan. Era como un hueco de más o menos un 20%. Y Honduras, como se ve en este 20 hasta 25%, y Honduras, como se ve en este gráfico, es más o menos en el promedio de otros países. Y entonces, lo que vamos a preguntar es qué explica este hueco y quién beneficia más de este hueco fiscal en el impuesto sobre renta corporativa. Entonces, en particular, la pregunta que nos va a interesar es qué es la relación entre la tasa efectiva y el tamaño de las empresas. Hay algunos tipos de empresas que pagan más que otras y si es verdad, cuáles. Y tratar de entender por qué, si eso es algo por el diseño del sistema fiscal y, por ejemplo, de las tasas, que pueden ser más bajas para empresas más pequeñas, por ejemplo, o si es debido a otros factores. Creo que hay tres razones que esta pregunta de qué es la tasa efectiva, cómo se compara a la tasa legal y quién beneficia, que es interesante de conocer y de entender. La primera que hemos hablado de eso es que los impuestos que no se recaudan por debido a esas exempciones, créditos y otros incentivos son significativos. Un 20 hasta 25% del impuesto sobre renta no se recauda. Segundo, eso, cuando pensamos en la mezcla que se usa, en la mezcla de impuestos que se usa en varios países, países con el nivel de ingresos más bajos recaudan un mayor porcentaje por el impuesto sobre renta corporativa. Entonces, este 20-25% es un porcentaje más grande de su recaudación total. Y tercero, hay en este momento un debate y un plan ya bien avanzado en la OECD sobre cómo reformar y pensar en un nuevo diseño y arquitectura internacional para el impuesto sobre renta de manera global. Y entonces pensar a lo que pasa a empresas y las empresas más grandes en varios países nos puede ayudar a entender posibles efectos de esos planes. Además de la parte recaudativa, hay dos razones de estudiar tasas efectivas y cómo cambian por tamaño de empresa. Una parte es por la eficiencia económica del sistema, ¿no? Si un país tiene un impuesto corporativo que en efecto impone más o menos algún tipo de empresa, va a ayudar unos sectores o un tipo de empresas con un tamaño y por otro lado, no va a permitir el desempeño de empresas quizás más pequeñas o más grandes que tienen tasas diferentes, ¿no? Y por tercer lugar, si, por ejemplo, empresas más grandes pagan una tasa impositiva menos, pues sabemos que las empresas más grandes, sus accionistas son personas que son más ricas o quizás de otros países. Y entonces hay también una parte redistributiva cuando pensemos a empresas. Aún muchas veces no pensemos a empresas con la parte redistributiva. Si empresas pequeñas pagan una tasa más alta de impuesto efectivo, eso podría tener un efecto para aumentar la desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es en 13 países usar datos administrativos de impuestos sobre renta para medir las tasas efectivas que pagan empresas. Si uno mira la literatura, hay muchas metodologías diferentes y aquí vamos a usar una metodología que es comparable entre países, que nos va a permitir a comparar los 13 países. Segundo,
el método va a usar datos administrativos de impuestos sobre la renta sobre todas las empresas en el sistema. Y cuando comparamos, en muchos otros casos se usan datos financieros, por ejemplo, que no son los más adecuados para entender el comportamiento tributario. Así que hay diferencias muchas veces entre el financial reporting y los datos administrativos. Y por otra parte, los estudios que usan datos financieros solo tienen datos sobre las empresas más grandes del país que necesitan hacer este tipo de financial reporting. Y creo que por la primera vez hay un estudio que puede comparar eso en varios países. Vamos a ver cómo cambian las tasas efectivas. Nuestra variable de mayor interés es por tamaño de empresas, pero vamos también a ver por sector, por ejemplo. Vamos a describir qué son los factores que pueden explicar las diferencias que observamos en los datos en tasas efectivas entre empresas de diferentes tamaños. Y por fin vamos a pensar un poco a cuál podrían ser las implicaciones del plan de la OECD sobre una tasa minimal de un 15% para empresas multinacionales. Voy a ir inmediatamente a los datos. Entonces, el paper va a usar datos de 13 países, varios que están en América Latina y en la región, datos de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de México, de la República Dominicana y también de Ecuador, pero también un par de países en África y en Europa del Este. En cada país vamos a usar todas las declaraciones de empresas, es decir, de corporaciones. Es decir, que, por ejemplo, en unos países tienen un sistema alternativo para empresas muy pequeñas o que no están incorporadas. Eso no va a ser parte de la muestra que vamos a usar. Y después vamos a usar las declaraciones de ventas, de costos y gastos, de renta neta y el uso de exenciones y créditos que se declaran en el impuesto sobre renta. La definición de la tasa efectiva va a ser el impuesto que se debe pagar en un año dividido por la renta neta de la empresa. Es decir, la renta neta serían todas las ventas menos los gastos y costos que se pueden deducir dentro del sistema. Para hacer un proxy del tamaño de las empresas, vamos a usar las ventas totales. Y la razón es que sería mejor con datos de número de empleados, pero en varios países es difícil de tener estos datos de manera precisa. Entonces, vamos a hacer eso en proxy. En los países donde tenemos datos también de empleo, podemos verificar que no cambian los resultados. Y vamos a ordenar las empresas dentro de su propio país por tamaño de ventas en percentiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1% más grande va a ser un rango y vamos a comparar a empresas de diferentes tamaños. Aquí está, creo, el gráfico como más interesante, que son los datos sin ningún cambio. Para los 13 países, este gráfico enseña la tasa efectiva que se paga por percentil de ventas de cada empresa. Las líneas aquí horizontales es la tasa legal dentro del país. Entonces vemos que para muchos países esta tasa está entre el 25 y el 30%, pero si comparamos esta línea horizontal negra a las tasas que se pagan de manera efectiva, vemos que hay un hueco que es muy grande. ¿Y cómo va este hueco? Podemos ver que en muchos países eso es muy parecido. Es decir, las empresas más pequeñas, aquí en los percentiles más bajos, por ejemplo, estamos mirando a Honduras aquí, pagan quizás algo como un 15% en promedio, y eso sube, ¿no? Y casi alcanza el 25% que debería ser en Honduras. Y después, para las empresas más grandes, en los percentiles superiores, aquí vemos que baja de nuevo. La zona gris es como un zoom dentro del top 1% de empresas más grandes.
Eso lo queremos hacer porque el 1% de empresas más grande recauda una gran parte de la recaudación total. En muchos países es entre el 40 y el 60%. Entonces es muy importante de ver lo que pasa dentro de las empresas más grandes. Entonces lo que vemos en muchos países es como una forma, como un inverso de una U, ¿no? Es decir, empresas pequeñas pagan una tasa efectiva bastante baja. Empresas medianas y medianas altas, aquí está como el máximo de la tasa efectiva. Y aquí en muchos países es bastante cerca de la tasa legal. Y las empresas más grandes en muchos países, el top 1%, aquí se va bajando la tasa efectiva. Entonces vemos que este máximo de tasa efectiva se paga para una empresa que está alrededor del porcentil 80, ¿no?, de la distribución. Es decir, son empresas medianas, ¿no?, medianas grandes. Y esas empresas sí pagan 6% de tasa efectiva más que una empresa pequeña al percentil 20, por ejemplo. Y esta relación, que las empresas medianas pagan más que las empresas pequeñas, se ve en cada uno de los 13 países. Pero también vemos que empresas en el top 1% pagan en promedio 3% menos que otras empresas que están en el top 10%. Es decir, que cuando nos enfocamos en las empresas grandes, las más grandes sí son las que pagan un poco menos impuestos, ¿no? Y esta relación no se ve en los 13 países, pero en 10 de los 13 países. Entonces, ¿qué podría explicar esta relación? Primero, en los gráficos que enseñé, había todas las empresas. Es decir, cuando una empresa no tenía renta gravable o tenía pérdidas, su tasa efectiva fue un 0%. Entonces, lo que vimos se puede explicar quizás porque hay muchas empresas, aún empresas más pequeñas, que tienen pérdidas en muchos años, y eso se puede explicar por varias razones. Por ejemplo, de life cycle. Las empresas más pequeñas se están desarrollando, entonces todavía no tienen renta neta positiva. Entonces, queremos ver si eso puede explicar lo que vemos. Segundo, varios países sí tienen en el diseño del impuesto sobre renta unas tasas más bajas para empresas pequeñas. Se puede hacer porque hay unos umbrales de ventas, por ejemplo, como en Costa Rica, es decir, empresas con ventas bajas tienen una tasa más baja. O, y creo que es el caso en Honduras con la tasa solidaria, puede ser que las empresas que tienen renta neta más alta sí deben pagar un sobrecargo, por ejemplo, o una tasa impositiva más alta. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Por eso, ahora les voy a mostrar un gráfico que solo tiene la muestra de empresas con renta neta positiva, entonces no hay más empresas con pérdida, y va a controlar para la tasa impositiva. Y entonces le voy a enseñar este gráfico. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues ahora para cada empresa vamos a hacer la diferencia entre la tasa impositiva legal, que debería pagar por su tamaño, por ejemplo, menos la tasa efectiva que paga. Entonces ahora, una empresa cuando está al cero, es decir, paga exactamente la tasa legal, ¿no? Cuando vemos eso, vemos que ahora en la mayoría de los países, la primera parte de la distribución, es decir, pequeñas y medianas empresas, ahora no hay mucha relación con el tamaño de empresas, ¿no? Se puede ver que el pendiente está casi no de cero en muchos países, aún en Honduras, por ejemplo. Es decir, que una vez que hemos controlado para pérdidas y para las tasas legales que existen en el país, y si hay tasas preferenciales para empresas más pequeñas, se ve que este primer style as fact que hemos visto que las empresas pequeñas pagaban menos, no continúa existiendo. Se puede explicar por esos dos hechos, ¿no? Pérdidas y sistemas preferenciales. Pero aún así se ve que para las empresas en el top 1%, sí en varios países seguimos teniendo esta baja, ¿no? Se ve muy bien en Costa Rica, pero también en Honduras, en Ruanda, en México, en Senegal y en la República Dominicana. Entonces, parece que hemos explicado
la primera parte que hemos visto, lo que pasa con la mayoría de las empresas, ¿no? Las pequeñas y las medianas, pero que para las empresas más grandes no se puede explicar por razón de pérdidas o no se puede explicar por tasas preferenciales. Entonces, lo que queremos hacer ahora, voy a ir directamente acá, es de ver qué tipo de quizás exenciones, créditos o otras variables que tenemos en los datos pueden explicar que las empresas más grandes, el top 1%, tienen tasas impositivas efectivas más bajas que la tasa legal y más bajas que otras empresas. Lo vamos a hacer en una regresión que vamos a hacer en cada país, donde vamos a comparar es decir, la diferencia en tasa efectiva entre empresas en el top decil y el top 1%. Es decir, cómo el top 1% es diferente en términos de tasa efectiva a las demás empresas en el top 10%. Y vamos a poner varios factores aquí que van a entrar como controles y ver cómo cambia este parámetro gamma 1, que es decir, la diferencia entre el top 1% y las demás empresas. Cuando hacemos eso, lo que vemos es que la variable que explica lo más variaciones son créditos fiscales que se otorgan a empresas muy grandes. Eso explica casi un 30% de la variación entre el top 1% y las demás empresas en el decil superior. El segundo factor más importante son características de empresas. Características de empresas como un 20%, es decir, zonas geográficas y sectores. Eso quizás no es tan sorprendente como hemos visto las zonas francas que en unos países son muy geográficamente enfocadas, pero eso explica un 20%. Y hay un otro 20% que se explica por razones de ventas exentas, que no hay que declarar. Un 16% se explica por pérdidas que se atraen en el futuro. Y aún así, con todas las variables que tenemos en el impuesto sobre la renta, hay casi un 23% que no se puede explicar con las variables que tenemos. Ok, entonces para hacer como un pequeño summary, las empresas en top 1% pagan en promedio de los 13 países 3% menos de tasa efectiva que otras empresas grandes entran en el decil superior. Y la razón mayor es por créditos fiscales y exenciones de ventas que se otorgan. Eso explica casi la mitad. Otras razones son características de las empresas, por ejemplo, sectores y loss carry forwards, pérdidas que se pueden deducir en el futuro. Ahora, hemos visto los datos de Honduras, quizás ahí con un enfoque, ¿no? En el gráfico de Honduras. Aquí es como para las empresas que pagan el impuesto sobre la renta. Lo puedo enfocar un poco. En el azul son todas las empresas, incluido las que tienen pérdidas, entonces tienen una tasa efectiva de 0 en este gráfico. Y en el rojo es cuando nos enfocamos solo en las empresas que tienen renta neta positiva, no tienen pérdidas, ¿no? Vemos que hay un patrón que está bastante similar a lo que hemos visto en otros países. El pendiente sube para como el 80% de la distribución, baja en el top 1%, aún quizás en el top 0.1% se ve que quizás hay una subida de nuevo, quizás. Pero creo que el patrón más importante de ver es que entre como el top 10 y el top 1% se va bajando la tasa efectiva. Como en Honduras hay también un impuesto a activos netos, ¿no? Haciendo en la misma gráfica, solo para empresas que pagan este impuesto activo neto, y vemos de nuevo un patrón que es muy similar, ¿no? Si comparamos las empresas que pagan el impuesto sobre la renta, sobre renta neta o sobre activos, ¿no? Se ve un patrón muy similar con una baja en el top 1%. Ahora, hay varias cosas otro que podemos hacer que no les enseñé todavía. Aquí, en la gráfica de izquierda, es el promedio de los 13 países.
Entonces aquí se ve muy bien este patrón que hemos discutido, ¿no? La U inversada. En lo que hemos hecho usamos los datos del último año que teníamos disponible, en muchos casos el 2019 para muchos países. Pero se podría hacer usando el promedio sobre varios años de datos, ¿no? Y así que en unos países hay datos disponibles para como 5 años, ¿no? Entonces, es lo que hacemos en esta gráfica en la media, ¿no? Donde comparamos aquí en la gráfica naranja, ¿no? Aquí es si hacemos el mismo cálculo, pero con el promedio sobre, creo que son 5 años de datos, ¿no? Y se ve que eso no cambia mucho, la gráfica, ¿no? Y aquí, en la gráfica de la derecha, lo podemos separar por los grandes sectores de la economía. Es decir, en el azul es la agricultura, en el aquí, que es como un rojo, ¿no? Es la industria. Los servicios son en la naranja y en verde es comercios, ¿no? Y se ve que como en al menos 3 sectores se ve este U-shape, ¿no? Para comercios sí no hay tanta, el pendiente no se va bajando en el top 1%. Y entonces se ve que los sectores de industria y de servicios y de agricultura son las que tienen más de esas exempciones y créditos. Usamos para medir el tamaño, ¿no? de las empresas, usamos las ventas. Una otra manera que quizás es más sólida sería de usar el número de empleados totales. Como les decía, no lo tenemos en la mayoría de los países, en solo 4 países tenemos eso y podemos comparar entonces qué pasa si usamos una medida. Se ve, por ejemplo, aquí para Honduras, no cambia mucho si se usa la medida de número de empleados para medir el tamaño de las empresas. Ok, entonces, ahora que hemos hablado de esos stylized facts, ¿no? de esos hechos, ¿qué significa eso? La primera cosa es, vemos que el sistema impositivo, cuando lo vemos de manera efectiva, las tasas efectivas, tiene unas distorsiones porque empresas de tamaños diferentes tienen una imposición diferente. Y no solo eso, pero son las empresas las más grandes que en la mayoría de los países tienen imposición más baja, ¿no? Eso tiene consecuencia para la eficiencia del diseño fiscal y por ejemplo, para los incentivos a empresas a desempeñarse, pero también para la equidad, así que las empresas en el top 1%, sus accionistas son bastante diferentes de empresas pequeñas. Ahora, la última discusión que quería tener es, tenemos esos datos y hemos visto que el top 1% paga una tasa efectiva que es bastante más baja que otras empresas. Hay un plan de la OCDE en este momento tratando de revisar un poco la tasa efectiva de empresas multinacionales, ¿no? Esas empresas, el top 1%, cuando tomamos el promedio de los 13 países, depende del país, pero en promedio son 50 o 60% de todos los impuestos a la renta corporativa que se pagan por este top 1%. Entonces, hay una importancia sistémica de esas empresas. Y entonces queremos hacer unas simulaciones muy básicas para quizá tratar de entender qué podría pasar si la ley de la OCDE se implementa en los, no sé, 2 años que vienen. Entonces, la ley de la OCDE tiene esos 2 pilares, ¿no? Y voy a hablar ahora del pilar 2. El pilar 2 propone tener un impuesto global mínimo en el 15%. Es decir, que si una empresa en un país paga menos del 15% de manera efectiva, debería pagar la diferencia entre el 15% y lo que paga, imaginamos que es un 10%, la diferencia entre el 10 y un 15%, en el país donde tiene, en el país de su origen, ¿no? Entonces, si es Starbucks, por ejemplo, debería ser en Estados Unidos, y si Starbucks paga solo como un 5% en Costa Rica, tendría que pagar
10% de su renta neta de Costa Rica a Estados Unidos. ¿Okay? Ahora, como la mayoría de las grandes empresas, de todas formas, tienen sus orígenes en países ricos de la OECD, el plan de manera directa no tendría mucho impacto sobre la recaudación en países en desarrollo, ¿no? Pero lo que podría pasar y que debería pasar si se implementa este plan es que países más pobres no tendrían incentivos más de otorgar incentivos muy grandes a empresas, porque de todas formas esas empresas van a pagar esos impuestos, sea en su país de origen o en el país donde tienen sus subsidiarios, ¿no? Entonces, una simulación que se podría hacer es si se implementa este pilar y los países responden cambiando su sistema y disminuyendo las exenciones y los créditos para que no haya empresas que pagan menos de un 15%, ¿qué podría pasar en términos de recaudación? ¿Okay? Y les voy a enseñar dos gráficos por eso. La primera es lo que diría que es, ¿qué es el scope de eso? Es decir, hay muchas empresas que en este momento pagan menos de un 15% dentro del top 1% de empresas en el país. Y si vemos, aquí son los números para los países de las muestras, se ve que en varios países este número está entre el 15 y el 30%. Es decir, hay alrededor de, no sé, 22, 23% de las más grandes empresas en esos países que pagan menos de un 15% de manera efectiva. ¿Okay? ¿Dónde está Honduras? Pues Honduras está bastante alto en esta medida, ¿no? Estimamos que hay un 35% de las empresas de las empresas más grandes, en el top 1%, que pagan menos de un 15%, entonces que podrían estar en el scope de esta reforma. Ahora podemos hacer también, eso es más especulativo, unas simulaciones de qué pasaría si todas esas empresas en el top 1% pagan ahora al menos el 15%. ¿Okay? Es decir, si una empresa antes pagaba un 10%, ahora va a pagar 15% y voy a medir esta diferencia, ¿no? Aquí están las estimaciones del aumento de recaudación del impuesto sobre la renta en porcentaje de la recaudación actual, ¿no? Aquí vemos que los números son un poco más no distribuidos y no son tan claros, pero se ve que en varios países hablamos de un aumento que podría ser bastante alto, ¿no? De un 20-30%. Aquí Honduras está como bastante alto, al 37%, ¿no? Entonces, eso quizás da también esperanza que si hay este momentum de cambio por la OCDE y en varios países de tener esta imposición global, que eso podría ser sí una fuente recaudativa sin cambiar la eficiencia, porque de todas formas las empresas grandes, multinacionales, se van a imponer que sean en su país de origen o en el país donde tiene sus subsidiarios. Y aquí voy a acabar. Muchas gracias.